¿Aló? Ahí sí. Buenas tardes. Quería agradecer primero que nada la invitación a participar en este seminario. Y como siempre, Grabo ha estado presente en todos estos eventos, mostrando un poquito un pequeño aporte de todas las obras que se han desarrollado en esta última etapa. Hace ya aproximadamente 6 años, 7 años, Grau viene incursionando en desarrollar proyectos prefabricados, más allá del típico concepto y conocimiento que se tiene de la empresa, que son tuberías prefabricadas, cajones prefabricados o productos en general de líneas prefabricados, desde hace más de 120 años. Y en los últimos años abordamos este nuevo desafío de incorporar elementos especiales y proyectos que aporten al desarrollo del país. Los últimos que hemos desarrollado y que iba a ser, doy la explicación, que iba a ser la ponencia de hoy día, que se modificó, era la prefabricación de todos los elementos prefabricados constituyentes de los molos de Asmar en Talcahuano, que fueron destruidos por el terremoto del 27F. Esa obra la desarrollamos y va a ser motivo seguramente de una ponencia posterior. En este evento vamos a presentar lo que fue la fabricación y montaje del Estadio Municipal de Calama. Han visto varias obras y la mayoría de ellas, salvo la que acaba de presentar Tensocret, que son elementos prefabricados y pretensados que han sido fabricados en planta y transportados hasta el sitio donde se han montado. Tensocret recién expuso que en el caso de la planta de Coronel, ellos prefabricaron en obra el 80% de los elementos y el 20% en planta. El caso del Estadio Calama, y por la distancia que significaba desarrollar todos los elementos prefabricados y llevarlos desde Santiago, era una cantidad de plata muy grande, y por eso vimos la posibilidad de instalar la planta completa en la cancha del estadio. Hay una... Parece que no funciona esto. Les voy a contar un poquito el emplazamiento. Este es el estadio, lo que era el estadio antiguo de Calama. Esta es la avenida Mata. Toda la zona amarilla que se observa eran las instalaciones antiguas de este estadio. Quedó esa zona como de oficinas, que eran unos vestidores antiguos. Y esto es lo que es la piscina municipal, que hoy día va a quedar integrado a todo el concepto del estadio. Este estadio Calama, el antiguo, fue construido el año 1957 y desde el año 1977, era sede del Club Deportivo Cobreloa. Ahí se pueden apreciar las fotos obtenidas de lo que era el antiguo Estadio Calama con las estructuras principales de las graderías, la gradería Pacífico, que era con estructura metálica y con asientos de madera y unas estructuras muy, muy básicas. Arriba están todo lo que son las casetas de transmisión. Eso es la que era la tribuna Andes. Te diría que una de las cosas más lindas que tenía este estadio en ese minuto era, dentro del árido desierto de Calama, el pasto de la cancha era impresionante. A mí me tocó estar ahí, justamente tomé estas fotos, cuando se empezó a levantar el pasto y después a demoler todo el estadio, digamos, para dar paso a la nueva infraestructura. Esas eran las torres de iluminación, que también fueron todas desmanteladas en ese minuto. Esa es la zona de la tribuna norte. Era un estadio muy chiquitito. Ese es lo que es el acceso, lo que era el acceso del estadio antiguo. Y eso es lo que corresponde al proyecto del nuevo estadio, que consideraba 4 graderías, ¿cierto?, completas,
íntegramente en prefabricado. Este estadio nació prefabricado, no hubo aquí un cambio de proyecto, se concibió prefabricado. Y fue desarrollado por IE3, fue adjudicado por la constructora Isolux. Nosotros tuvimos el subcontrato de fabricación y montaje de estos elementos. Y este estadio le hicimos una serie de cambios dentro del proyecto estructural prefabricado, y uno de ellos consistió básicamente en que el sistema de escala de acceso de circulación por el costado de los vomitorios y en las zonas de gradería eran escaleras prefabricadas propiamente tal. Por lo tanto, bajo toda esta zona había una serie de estructuras adicionales, vigas adicionales a las propias de cada una de las vigas limón, las vigas puntales, y pilares adicionales para sustentar todas esas vigas. Era un sistema bastante más pesado, digamos, de estructura. Esa es lo que es la estructura original en este caso, la tribuna Pacífico, ¿cierto? Que ahí está, básicamente se observa toda la estructuración de los elementos. Y ese era el plano original, que eran todo un sistema de escaleras que llegaban hasta la parte más alta de la galería, en este caso la tribuna Pacífico. Todo eso, esa parte, digamos, lo que estaba incorporado en las mismas gradas, costado gradas, lo modificamos por un sistema en que se eliminaron pilares que iban en toda esta zona y se consideró colocar los peldaños sobre las gradas, que son pretensadas. Quedando el proyecto definitivo de esa forma, con un nivel de losa intermedia, donde abajo queda en la zona Pacífico todo lo que son los vestidores, en fin. Hay una zona intermedia de tránsito peatonal y arriba la última zona de la galería de la tribuna, digamos. Aquí está todo el sistema de empotramiento. La constructora nos entregó las fundaciones para nosotros montar los pilares y hacer el relleno, que es lo habitual dentro del cáliz. Esta es la tribuna, este es el corte de las otras 3 tribunas. Una de las gracias que tiene este estadio, y que se ha dicho por varios colegas acá, es que la ventaja y la gracia del prefabricado es la repetitividad. Eso es fundamental para optimizar tiempo y costos. Y este perfil, este corte, es el mismo corte de la tribuna Andes, norte y sur. El único que era diferente era la tribuna Pacífico, que es donde está la galería VIP, está todas las torres de transmisión, están todo lo que son los casinos, los camarines y todo el desarrollo mismo de las actividades propias de los participantes del estadio. En realidad, la prefabricación tiene un trabajo, tiene una complicación, pero yo diría que lo más complicado de este proyecto fue justamente la instalación de una planta móvil completa en la cancha del estadio. Si ustedes se recuerdan, dentro de los espacios disponibles, no habían prácticamente porque estaban las calles aledañas, por lo tanto no teníamos mucha posibilidad de tener espacios mayores para instalar la planta, era muy restringido. Son muchos elementos, más de 2000 elementos, y todos esos requieren mucho espacio para almacenamiento. Entonces, aquí hubo toda una labor del área de proyectos, del área de ingeniería, ¿cierto?, de operaciones, del área logística, del área de compra, en organizar toda esta instalación y todo el apoyo logístico que significaba la planta al interior del estadio para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, el primer punto clave, y que más nos llevó tiempo, fue la instalación
todo el concepto, se hizo todo lo que es la instalación administrativa, las oficinas en la obra. Todo el concepto y todo lo que tenía relación con prevención de riesgo, fundamental y que era un requisito planteado por el mandante, digamos. Teníamos una inspección permanente en obra del IND y obviamente la presencia permanente de toda la gente, toda la administración de la empresa constructora. Todo lo que era producción fue absolutamente controlado por protocolos y por procedimientos establecidos y entregados a la constructora. Hubo que desarrollar todo lo que fue la logística de abastecimiento de materias primas. En un principio pensamos instalar una planta hormigonera y hacernos nuestro propio hormigón, pero empezamos a tener problemas, ¿cierto?, un poco por la calidad de los áridos, que no es la mejor en la zona, habían pocos proveedores de áridos, y al final decidimos comprar hormigón premezclado. Otro de los puntos importantes dentro de la instalación de esta planta fue todo lo que tenía que ver con la conectividad con la administración central, enlace, comunicaciones y datos. Nosotros tenemos todo un sistema centralizado de información. Después venía todo el proceso del layout de la planta productiva. Cómo distribuir en función fundamentalmente del montaje que se iba a efectuar una vez fabricados los elementos. Todo el tema de subcontratación de personal, equipo y maquinaria, que todos sabemos que en Calama, independiente que por el tema minero, ¿cierto?, la obra de mano es muy escasa, no es de la mejor calidad, los equipos y las maquinarias para arrendar son bastante más caros porque el estándar económico que impone las mineras por sus contratos, ¿cierto?, son mucho más altos que lo que se ve acá en Santiago. Y eventualmente tuvimos que llevar equipos desde Santiago, grúas desde Santiago, inclusive llegamos un equipo desde Concepción, de grúa. Todo lo que era la ingeniería de detalles y soluciones de la obra misma fueron temas abordados inicialmente que sabíamos que se iban a dar, digamos. Preparación del terreno para todo lo que es la instalación de todos los elementos, los moldes, las calderas, instalación de los moldajes propiamente tal, la instalación de la caldera, todo lo que es la distribución de vapor. No nos olvidemos que en Calama tenemos un gradiente térmico no menor entre el día y la noche. Por lo tanto, cuando uno dice voy a aplicar vapor, además, ¿cierto?, hay que considerar todo lo que son las carpas térmicas porque las fisuraciones por choque térmico son importantes en los elementos. Especialmente, además, todo el tema de las gradas pretensadas. Hay que cuidar mucho el vapor porque es un costo elevado dentro de los procesos productivos. Y necesario además la caldera para poder repetir los elementos y salir dentro del plazo, digamos. En lo que es montaje, definición de la secuencia de montaje, también todo un protocolo de prevención de riesgo fundamental, son elementos de 28 toneladas en el caso de las vigas limón, que son las vigas más largas y las más pesadas. Todo lo que tiene que ver con la definición del equipamiento, espacio, distribución e interferencia. No nos olvidemos que toda esta obra y todo lo que es producción y montaje se desarrolla dentro del mismo espacio físico. Personal y equipos e implementos necesarios para el montaje y todo lo que son las terminaciones posteriores. Básicamente, yo diría que el 80% de la complejidad de este proyecto estuvo en lo que les acabo de comentar así en 2 minutos. El resto es un proceso que todos conocemos, los que prefabricamos alguna vez, ¿cierto?, que son procesos continuos, que tienen toda una temática conocida. Ese es el concepto general. Ahí tenemos un layout general del estadio, donde está la Galería Pacífico, la Andes, norte y sur, y este fue el layout que se consideró para la planta. El corazón de la planta era obviamente la caldera, y la distribución de los moldes estaba en función de su uso, en este caso los elementos más grandes para la zona de Pacífico. Ahí se observa un poco más de cerca el layout con
la ubicación de todos los moldes. Este tema, aunque uno aprecie y uno puede decir, en realidad es bastante grande el espacio, se ve entre medio, tiene después una componente no menor, que son todas las interferencias con todos los subcontratos posteriores que llegan, que son los de las estructuras metálicas de techo, que ahí empiezan a ser un poco más complejo esta obra, que en un principio parte muy cómoda para nosotros porque tenemos toda la cancha, tenemos toda la exposición, no tenemos ningún problema, pero ya cuando corre el tiempo y empiezan a montarse estructuras, empiezan a aparecer los otros subcontratos que también quieren participar. Esto además tiene toda la otra componente, que son todas las obras civiles que van asociadas a los elementos prefabricados, ¿cierto? Para todos los cerramientos interiores, muros de borde de cancha, que también son una interferencia con el proyecto. A diferencia de otros proyectos que hemos visto en que se ven grandes extensiones, se habla mucho de espacio, limpieza, orden, digamos, más que limpieza entre comillas, ¿cierto? Que en este caso se ve un poquito alterada, digamos. Esas son las primeras imágenes cuando comenzamos a hacer los primeros radieres para instalar la caldera, el banco pretensado para las gradas, la instalación de los primeros moldes de columna, ¿cierto? Un terreno y una zona climática bastante compleja, todo lo que es, ¿cierto?, el layout y todo lo que es la distribución y a la perche de todas las materias primas, fierro fundamentalmente, ¿cierto?, que normalmente se hace escaso, elementos densamente armados con una serie de recesos para materializar después uniones húmedas. Muestra más de todo lo que son los estribos, acumulación de elementos. Y ahí tenemos un gran total. La obra en general tiene 2.498 elementos prefabricados, entre pilares, vigas prefabricadas, losas pretensadas, que son losas alveolares que iban en la zona intermedia, gradas pretensadas y peldaños prefabricados. Un volumen total de obra de 2.750 metros cúbicos de hormigón, para una capacidad del estadio de 12.000 personas. Ese es el aforo final del Estadio Calama, que está por inaugurarse en un breve tiempo. La distribución de elementos en general, las tribunas Pacífico, no vamos a entrar en detalle en los números porque están ahí, digamos, los elementos son de dimensiones importantes. Las gradas, al igual que a otro colega le pasa, ¿cierto?, son de diferentes largos porque hay que ir adaptándose al estadio, y 1.600 metros cuadrados de losa pretensada. Andes, ahí se aprecian las cantidades por cada uno de los elementos, y norte y sur, que son absolutamente simétricos, son iguales esas dos tribunas. Ahí se ven un poco las dimensiones y los pesos de los elementos. Uno podría decir, en comparación de lo que presentó Tensocret, son pilares bastante discretos, 11 metros, ¿cierto? No es mayor la dimensión. Y en el caso de las vigas Limón, ¿cierto?, son elementos de 27 toneladas que, dada la configuración del estadio, tenían que ser montadas las Pacífico con 2 grúas, por lo largo y por la posición final que lleva, digamos. Y lo otro, que son elementos menores, que son vigas puntales, en general de 0,9 a 2,5 toneladas, de sección 80-40. Y las gradas, dependiendo del largo, hasta 5 toneladas, que en el caso nuestro, nosotros definimos usar gradas dobles, no gradas simples. Con eso evitábamos y llevamos a la mitad las uniones entre grada y grada. Esa es una foto que quizás alguien ha visto, que es el montaje de los, aunque dice primer pilar, fueron 2, pero así se anunció como el montaje del primer pilar del estadio prefabricado de Calama. Ahí tenemos una foto un poco más alejada, no es aérea, de lo que es la instalación inicial de los primeros pilares y el inicio de la fabricación. Ahí se observan algunos pilares ya en terreno, la instalación de la caldera, que bueno, después fuimos cerrando, fuimos adecuando.
Ahí está la zona del banco pretensado de las gradas que llegó después de esta foto a la zona. La visión anterior era la zona Pacífico. Este es lo que es Andes, perdón, la tribuna Andes. Y ese es el conjunto, ese es el espacio de trabajo que teníamos completo entre la construcción de todas las zonas. Ahí están las fundaciones de la tribuna sur, Andes, y este es el espacio que uno tenía para fabricar, acopiar y para mover las grúas para poder montar. Ahí se observa las fundaciones, la armadura fundación inicialmente y algunos elementos ya prefabricados con pilares de la tribuna Andes que están montados. Esto corresponde a los pilares principales de la tribuna Pacífico, los pilares secundarios, ¿cierto? Y esas zonas de receso donde se da continuidad a las vigas puntales que por diseño se conceptuaron hechas in situ para dar una continuidad en ese sentido a la estructura. Este es el montaje de la primera viga limón. Se hizo con 2 grúas, básicamente por la dimensión y por la postura y porque había estaba toda la armadura del muro de borde de cancha construida, por lo tanto no se podía poner la grúa en una posición intermedia. Eso hizo un poquito más complicada la faena de montaje de este sector. Esta es una vista desde la tribuna Pacífico, donde ya se observa en plena actividad el banco de las gradas pretensadas, ¿cierto? Pilares y un acopio importante que empieza a hacer un poco más estrecho el espacio y a hacer más compleja la faena en una zona tan reducida. Ya ahí hay un avance más de la obra, ¿cierto? Donde se observan ya las losas puestas arriba, unas losas intermedias y gradas acopiadas. Esto es de la zona, este es de la tribuna Andes, ya con elementos montados. La misma foto desde Andes hacia lo que es la tribuna Pacífico, con todas estas interferencias que empiezan a hacer un poco más complejo ese concepto de una obra limpia y en que uno puede moverse con facilidad. Ahí ya empezamos a ver empiezan a llegar los señores de las estructuras metálicas de techumbre, restringiendo bastante más todo lo que es la operación dentro del estadio, digamos, de la zona. Ahí nos vemos con otra problemática más que cada día se nos iba sumando. Y nos faltaban las cosas curiosas, porque yo echo de menos a veces algunas singularidades o cosas curiosas que pasan en las obras, ¿cierto? Y que yo les voy a relatar un poco más adelante. Ahí ya se ve una cantidad importante de productos prefabricados. Y entre medio nos paran las obras. Llega porque aparece esta noticia en el diario La Estrella Arica, de Calama, donde ahí sale la foto del estadio, ¿cierto? Y aparecen unas osamentas. O sea, ustedes entenderán que todos saltaron derechos humanos, quedó la escoba. ¿Qué culpa tenía el pobre perrito que fue enterrado quizás hace cuántos años? Eran huesos de perro. Al final el forense determinó que eran huesos de perro, no eran huesos humanos, pero en fin. Pero esto, para que ustedes vean que son cosas que pasan y que a veces no se cuentan, y yo por eso dudé en ponerlo, a serle franco, pero creo que es bueno porque son situaciones que pasan en obra y que quizás muchos de ustedes no tenían ni idea que había pasado esta situación. Bueno, eso ya es la tribuna que está bastante más terminada. Ahí está esa perforación que es para hacer todas las vigas puntales hormigonadas in situ y vigas puntales cortas que son, ¿cierto?, para soportar las losas que van en toda esta zona que es de tránsito hacia las tribunas. Ya es una foto bastante más avanzada, ¿cierto? Ahí está toda la estructura de techo que nos causó bastante dolor de cabeza durante la faena de montaje y fabricación, con un avance importante. Esa es la tribuna norte,
donde ya está ese muro construido, y hay una zona intermedia que todavía faltaba la constructora, lo cual nos generó también atraso. La tribuna Andes, a diferencia de la que ustedes, si se recuerdan, las primeras fotos eran 4 o 5 gradas solamente de madera y muy en el rincón. Hoy día es algo bastante más imponente. Esa es la tribuna norte. Y esa fue una de las últimas fotos cuando yo estuve en la obra, pues ya habíamos terminado todo el montaje. De ahí lamentablemente no tengo una foto hoy como está la obra. Ya están con todas las sillas instaladas. Ese diseño, no sé si obedece a algún tema de arquitectura y tiene alguna cosa rara, pero tiene una distribución de coloridos bien, no dice ningún nombre, no hay ninguna figura atrás, es bien curioso, pero esa es la tribuna sur, la última. Eso es una foto de lo que es la nueva puerta de acceso al estadio, que está en ese minuto estaban en términos de obra ya. Y de afuera, que es más difícil poder sacar, es la tribuna sur. Esa es la tribuna sur. A continuación les quiero mostrar un pequeño video. Este video es de conocimiento público, está en el del IND, que corresponde al proyecto mismo del estadio.